Queridos amigos, venidos en buena hora, siempre es una alegría tan grande estar aquí cada Alhad. No sé vosotros, a mí me place tanto estar aquí y ver que vosotros vinís a vernos. Como siempre, nos vamos a saludar buenos días, buenas tardes y buenas noches a todos vosotros que venís de todas bandas del mundo a nuestros encuentros de Alhad. Como cada semana voy a partillar mi ecrán para contarvos, estamos hoy en nuestro programa 234. Esto quiere decir que tenemos 234 aljades que estamos aquí, en vivo. Así que siempre, como os digo, es una alegría y me sale ver que vosotros vinís a vernos. Ahora vamos a pasar a nuestro encuentro de hoy. Tres tierras, una vida, y vamos a tener como invitado, como Musafir, al doctor Selim Yoshua Salti. Esto está organizado por el Instituto Salti y será Balabay el día de hoy, el doctor Dov Cohen. Le vamos a dar la bienvenida a querido Dov. Venido en Bonora, ya sabemos que cada vez fuiste de Balabay de unos cuantos encuentros, además siempre es una alegría de verte aquí. Merci muy mucho, Liliana, por esta hermosa presentación y por la oportunidad de estar aquí. Shalom y buenas tardes a todos los amigos y amigas de este encuentro, de este, más uno de los encuentros de Al-Had. Y hoy tenemos el grande placer y el honor de tener con nosotros al caro doctor Selim Yoshua Salti, que nos hablará de su autobiografía recientemente publicada. El libro que está escrito en la lengua turca y demandaremos más tarde sobre por qué escogió de escribir en esta lengua y es intitulado, me perdonen por la pronunciación del turco, Üç Diyar Bir Yaşam, es decir, Tres Tierras, una vida. Es un libro fascinante redigido por el escritor Aaron Baruch, que nos cuenta no solo la historia de este hombre, mas también, se puede decir, la historia de toda una generación, pasando por tres culturas y tres mundos diferentes, es decir, la Turquía, la Europa y finalmente Israel. Querido amigo, señor Salti, bienvenido una vez más. Es una alegría tenerlo aquí para que nos hable en primera persona de esta vida tan rica y llena de experiencias. Si le parece bien, me gustaría empezar con la primera demanda que a mí me parece es la más natural. Entonces, ¿de dónde vos vino esta idea o la idea y la motivación de meter vuestra vida en papel y partajarla con todo el mundo en este momento de vuestra vida? Buenas tardes a todos, buenos días a los que están más tempranos de nosotros. Mira, las cuestiones tuyas son largas y difíciles, mas yo me voy a esforzar de responderte muy claramente, muy fácilmente. Es justo de la edad de 20 años que detuve día por día un journal donde noté no solo mis acciones, mas lo que se pasaba en el derredor mío. A mi edad avanzada de 85 años, porque el libro es fin a 2020, entonces que tenía aquel tiempo 85 años, cuando empecé a escribir el libro, decidí de escribir mis memorias que pensé que van a interesar las generaciones venideras sobre la existencia de mi nieta, la bojora Nicole. Durante casi un año me di mis recuerdos y hice un resumen de mi pasado. Pensé que será justo describirlo en turco, que fue una de mis lenguas de estudio visto que nací en Estambul. Diremos que todo el histórico de mi vida lo escribí en esta lengua y dunque decidí que mi biografía sea escrita en esta lengua en forma de román.
Sobre esto, contacté al señor Aaron Baruch para realizarlo. Laboramos 2 años y es así que salió este libro de casi 390 páginas. Wow. El título del libro es muy significante, es decir, nos habla de 3 etapas, de 3 mundos diferentes. La primera parte trata de vuestra vida en Turquía y la llamates Beyude Eilar, que significa años vacíos o años en batalla. Y es un título muy fuerte. Y te quería preguntar, ¿por qué escogiste este título para describir vuestros años de Mansevés y de vuestra primera etapa en Estambul? La Turquía fue donde mi familia vivió 400 años. Nací durante la República de padre y de madre que eran otomanos. Los raíces míos son istambulíes de parte de mi padre. En el cementerio judío de Kadıköy son enterrados una grande partida de los miembros de la familia Salti, donde se topan mis parientes. De parte de mi madre somos de Iderne. Tuve una chiquez valorosamente triste que no me dejó un buen recuerdo. Mi chiquez primera pasó durante la Segunda Guerra Mundial. Sufrimos aniud, antisemitismo y siempre con el espanto que la Alemania nazista, en caso que atacará la Turquía, ¿cuál va a ser nuestra fin? Malgrado esto, hice mis estudios en Estambul, me ambicé lengua tal el francés en un colegio francés y perfeccioné mi turco en la Universidad de Estambul, que fue establecida por profesores judíos, la mayoría judíos alemanes, que habían fuido el nazismo. Allá me casé, allá laboré como jornalista y me ambicé a ser un industrialista de productos petroquímicos. Fui soldado en la Armada Turca y subí al grado de capitán en las fuerzas tanquistas. Verso los años 1975, la vida, como lo di a entender en mi libro, fue insoportable. Es así que me exilí y me fui a vivir en Europa. La mayoría de mi vida en Europa pasó en Genève, en Suiza, y en Nice, en Francia. Laboré en la Suiza, ma morí los veranos en Niza. La Europa me dio el poder de sentirme libre, de laborar liberamente y de enseñar de enseñar proyectos al nivel internacional. En tomando la ciudadanía suiza, me sentí ser respetado como ciudadano. Esto no existía en Turquía. La Europa me formó de punto de vista ser libero y pensar y de vivir a un nivel alto en un medio intelectual. Es así que nunca pensé retornar a la Turquía. Cuando decidí meterme en Persia, para mí, ir a vivir en la tierra de mi nación fue una acción normal. Desde la edad de 15 años, de 16 años, perdón, que soy un sionista convencido y nunca trocaré mi visión. Es la razón por la cual hoy vivo en Israel. No regreto de dejar Genève. Me siento honroso de vivir en el Moshav Rishpon, el cual hoy, créeme, hoy para mí es el paraíso. Ya llegaste a Israel, yo estoy en Turquía. Quería, retornaremos un poco antes, se le place.
En tu libro escribes sobre tu padre, Marco Jaim Vitali Saltik, en Gan Eden Esté, y me parece que tuvo una vida como si fuera de un film. ¿Nos puedes contar un poco de él, de su experiencia en la Primera Guerra Mundial y de cómo los grandes eventos históricos como la Varlek Vergesi marcaron la vida de vuestra familia? Ya nos hablaste un poco que fue muy difícil, etcétera. Ama, ¿se puedes contarnos un poco sobre cómo la influencia que tuvo? Okay. Mi padre, Zal, nació en Cuscunjuk, que es un faubourg al borde del Bósforo en Estambul. Quedó huérfano a la edad de 6 meses Wow. y fue engrandecido en Kadıköy, otro faubourg de la partida asiática de Estambul, con el ayudo de su tío, grande comerciante de productos de fierro. Él estudió desde su chiquez en escuelas alemanas. En la escuela primaria fundada por el barón Hirsch, después la Burgerschule, el liceo alemán en Pera, que ainda existe, donde mi hermana la grande Yvette estudió también. Después, verso la fin del siglo XIX, estudió química en la Universidad Heidelberg en Alemania. Súbito que empezó a elaborar y importar productos de la Alemania, bien entendido, porque los judíos no eran especialistas de hacer comercio internacional. Y Cuando, traía productos que vendía que vendía con sus colaboradores, bien entendido, en los Balcanes y en la Asia Menor. Cuando la Primera Mundial empezó, mi padre, ainda soltero, pagó para el bedel un dinero de dacio para no irse a la armada. era muy común en aquella época, ¿no? Justo. Ma en 1915, cuando la situación era bastante mala, lo obligaron a hacer el Askelly. No había remedio, que había que se juega. Ah, ujú. Visto que él era fluente en alemán, francés, inglés y turco, lo nombraron a ser el traductor del Marechal Bronsart, comandante de la defensa de Chanakkale, los Dardaneles. Es así que mi padre se empezó a subir a caballos porque el Marechal lo quería siempre al lado. Así mi padre fue decorado por la Armada turca con el título de Gazi, viejo combatente. Mi padre contó en su vida que nos hablaba del comandante, que su comandante no era del todo amigo de judíos, mas absolutamente era antisemita, Wow. nos había dicho, mas que tenía una amistad en verso de él porque tenían violones juntos. Después de la guerra, mi padre se estableció por su cuento y desarrolló sus hechos mismo en fabricando giletes por la primera vez en la República Turca. Ganando bien su vida, él investició en mercado inmobiliario, sobre todo boutiques en el Charshi de Estambul. Cuando la tasa Varlik-Vergisi fue promulgada en el país, a mi padre lo taxaron de una manera que le tomaron absolutamente todo. Nos dejaron en tablas. Y Wow. mismo el frigider, que era único para aquel tiempo, que teníamos, me lo vendieron. Por un bocado de pan, todo lo que la familia poseedaba fue vendido a musulmanos. Mi padre de aquel tiempo, fina su dal cabo sufle, no se remedió de este desastre. Wow. Esta me parece fue la suerte de muchos de los judíos de aquella época en Turquía, ¿no? Justo. Wow. Nos conta también en tu libro
de la importancia que tuvo la organización Betar en vuestra Mansevez. Dijiste mismo que el Betar vos dio una personalidad. ¿Se podrías contarnos de qué manera vos influenció esta organización y qué rol jugó en formar el hombre que sos hoy? Después de la visita a Estambul de Vladimir Jabotinsky, el fundador del movimiento, el Betar se había developado mucho en Estambul, en Izmir, en Bursa, y es así que a la edad de 16 años fui invitado a ser miembro. Mi hermano grande ya era miembro cuando fue achetado. Isaac, Lo que me ambicé durante años en esta organización representó para mí un voto justo. Viendo el antisemitismo y las desgracias de la Shoah, me convencí que el solo remedio de vivir como judío era de tener una patria en las tierras de nuestros antepasados. Bien entendido, el revisionismo que me fue enseñado me empezó como ser fuerte para defenderme. En mi historia escribí en detalle cómo años a mi torno formé otros mancebos asercionistas. Una de las dalcabos obras a la cual participé fue la creación del Yildirim Club. Era un club, confundimos un club sportivo judío que creímos con un puñado de mancebos Betar para educar a través del sport la noción del sionismo en Estambul. Porque en aquella periodo el movimiento Betar no era oficialmente aceptado por las autoridades turcas. Fui durante 7 años el presidente de esta institución que hoy en día ainda existe. Malgrado exilándome de Turquía, no perdí la noción del sionismo. Es así que en los años 80, viviendo en Genève, decidí de formar la cadena de supermercados Metro en Israel. Además de establecer la Fundación Salti, la cual hay más de 44 años que existe para ayudar a los estudiantes sefaradíes ladino hablantes. Todo esto fue la influencia del Betar, lo diré. bravo, bravo. Creo que con todo que hemos contado ahora, cabe mirarse la expresión que dijiste sobre tu época en Turquía, que años vacíos, no estoy muy cierto, porque hiciste tantas cosas en Betar y formates nuevos, jóvenes sesionistas, no es tan vacío así. Además, de toda manera, llegando a Europa, especialmente a la Suiza, topaste muchos desafíos, como lo contas en tu libro, para obtener permisos de labor y de residencia. ¿Os podrías hablar de aquel periodo de transición, de las dificultades que tuviste de vencer para establecervos ahí? Y si quieres también, si puedes, contanos un poco de lo que te hizo entrar, se puede decir, de cabeza en la vida comunitaria en la Suiza y participar por ejemplo, organizando el Sefarad 92, la restauración de la Grande Sinagoga. Contanos un poco de este periodo ahí. Con placer. No, es justo que mi decisión de salir de Turquía fue difícil a tomarla, porque con mi mujer Mimi fuimos a Vicencio forzados de mandar a estudiar al extranjero nuestros 2 hijos porque pensamos que ellos deberán tomar una formación occidental, ser educados para afrontar sus futuros en un medio moderno
y avanzado. Después de sus bar mitzvahs, el Bohor Haim empezó sus estudios en Israel y Moni en Inglaterra, los dos hijos. Para Mimi le era muy difícil de espartirse y de vivir lejos de sus maravillosos hijos. Cada nada estaba o en Israel o en Londres. La vida no era más fácil para nosotros, parientes, y para los hijos. Esto fue una de las razones de mi exilio. Además, la Turquía se topaba en los años 1965-1976 en una situación bastante difícil de punto de vista política y económica. A la banca central no le había quedado que muy poco de divisas, aunque el comercio internacional para nosotros se había bloqueado. Mis compañías empezaron a sufrir para importar materias primas, obligados de traspasar las leyes. El comercio era hecho de una manera contra las leyes del gobierno. Esto para mí no era admisible, porque a mí me gustaba hacer hechos honestamente sin ser obligado de robar. En juntos con mi hermano Isaac, que él y mismo que él tenía sus dos hijas en Londres, decidimos de establecernos en una ciudad como Genève, en la Suiza. Al empecillo, continuaré a contaros la vida como nos establecimos en Europa. Al empecillo, los dos hermanos decidimos de establecer una nueva compañía y abrir un cuento en una banca en Genève. Nuestro voto final era de vivir en la Suiza. Mi hermano Isaac, una periodo en los años 60, había estado en esta ciudad y era convencido que vivir allá era el ideal para nosotros. Como la Europa unida en aquella época había establecido de nuevo la obligación de visas para los turcos, más al nuestro, nos topimos en una mucha grande dificultad. Gracias a conocidos, mi hermano tomó la residencia en Viena y yo en Bruxelles. Vivimos calle en pocas periodos en esas dos ciudades, malgrado que todo el tiempo estábamos en Genève, viviendo en el hotel renomado Hotel Durand, que era muy famoso este hotel. Casi 2 años guerrimos para tomar visa suiza y francesa para poder viajar en Europa. Es justo, por coincidencia, gracias a mi cercano amigo abogado de Serja, que era un abogado suizo, conocí el mayor de la ciudad de Locarno, en el Ticino, que es la partida italiana de la Suiza. Él nos invitó a vivir en su ciudad y de porfiar para que tomemos las dos familias permiso de morar y de laborar. Con lo que vos diga, era para nosotros esto una cosa inimaginable. Maravillosa, sí. Es impresionante cómo la situación que tenían en Turquía. Súbito me topé al borde del lago Maggiore, que es una maravilla natural, y yo me enamoré. Dije yo, ya está bien, el Dios me está ayudando, esto es una cosa excepcional, vamos a vivir aquí. En un corto tiempo, Diego Scacchi, el mayor, que era al mismo tiempo abogado, nos tomó las permisiones necesarias de la administración de este cantón suizo. Es así
que empecemos a laborar y tener un segundo office en Locarno, que nos facilitó mucho los hechos que desarrollamos en Italia. Es así que empecemos a laborar y tener un segundo office en Locarno. Vivimos 8 años, los que para mí, y pienso que mi mujer estará de acuerdo, son los mejores años de nuestra vida. Después tornamos a Genève, en la cual teníamos un office bien organizado. Teníamos muchos colaboradores. No olvidar que gracias a mis amigos franceses con los cuales hacíamos comercio, los cuales nos ayudaron a mercar 2 apartamentos en la ciudad de Niza, y gracias al attaché francés de comercio en Turquía, el attaché francés era de origen norteafricana, pero era francés, y era muy cercano amigo nuestro. Entonces, habíamos tomado a nuestras mujeres permiso de residencia en Francia, donde solucionemos los problemas de poder establecernos en la Europa. Mm. Con años nos hicimos ciudadanos de Genève, adelante así la ley suiza, te haces miembro del gobierno en el cual vives, y después de la Confederación Suiza. Hoy poseemos el pasaporte suizo. Y la vida comunitaria, Selim, ¿cómo te recibieron la comunidad? ¿No quieres saber cuál hicimos como labor? ¿No quieres saber cómo hicimos el Lo labor? que quieres, lo que quieres. Tenemos, Oh, sí, díseme tú, porque me demandaste esta cuestión. La tengo en tino. bravo. No hay Entonces, duda, nuestro primer labor en Europa fue basado sobre las vendidas de los productos que salían de nuestras fábricas en Turquía, donde éramos accionarios. Una vez reducido a tener una clientela extranjera de alto nivel, el mundo comercial internacional no se abrió, mas con mucho esfuerzo, así empezamos a hacer comercio entre los Estados Unidos, la China, la Corea del Sur y más. Y el México y mismo la Argentina. los productos Tuvimos, principales, ¿cuáles eran? ¿Cuál eran los productos que... ahora te voy a explicarte. Tuvimos oficinas en la Corea y en Hong Kong, donde mi hijo el grande, que había escapado sus estudios y que vino a laborar, y el yerno de mi hermano, la misma cosa, se ocuparon años a hacer mercancías y vendidas de materias primas del textil sintético, poliéster, poliacril, etcétera, etcétera, etcétera. Mm. En mi libro di a entender en detalle nuestras relaciones con las grandes sociedades industriales del textil sintético, y gracias a las cuales nos enfortecimos en este dominio. Además, en Genève continuamos como mi pasado en Estambul a topar remedios financieros para los industriales turcos. Es muy importante esto. Así, nos hicimos, Isaac y yo, parte de una banca chica suiza que pertenecía a la familia Recanati. Mm. Como sabéis, ellos fueron los fundadores de la banca Discount en Israel. Años colaboré aliento de esta banca con los mercaderes turcos, fin a que ella fue vendida a un grupo bancario americano. Fuimos accionarios al mismo tiempo de la banca. No solo así ayudé a muchos en Turquía, no quiero desvelar el sujeto, pero al mismo tiempo la banca, y ayudé mismo a la banca propio en aparejando proyectos de financiamiento para el gobierno turco que estaba en estrechura. Ahora quieres saber mi vida privada en Genève. ¿Es eso? ¿Privada o comunitaria? Comunitaria, bueno, comunitaria. Privada no hay nada general de decir.
A las 6:30 de la mañana me levantaba, iba, jugaba tenis, corría 3 kilómetros, Bueno. tornaba, me duchaba, me iba a pie fin a la oficina, que no era muy lejos, era 1,5 kilómetros, pasando por la sinagoga, sin mucho hacerme ver, porque los religiosos que no me aferren que me lleven a la tefilá de mañana. Mira lo que va a hablar de los religiosos, por favor. En fin, me iba a la oficina, laboraba, mi di comía allá en un restaurante cerca de la oficina, tornábamos a laborar, las horas eran ilimitadas. Cuando escapaba el hecho, me iba a casa. Esta vez no tornaba a pie, tornaba con coche. ¿Eh? Teníamos un chofer, nos llevaba a mi hermano y a mí. En fin, y es así que a las 7:15 comíamos, si teníamos remedio de estar en casa, y a las 9:15 ya dormíamos. Esto es la Suiza. Ahora, viniendo, siempre me consideré un buen judío. Mira, esto quiero que lo sepas, y me sentí en la obligación de participar al desvelopo de la comunidad en la cual viví. La comunidad chica me adoptó sin falta, compuesta de diferentes movimientos religiosos. La mayoría de los miembros eran sefaradíes, Hmm. pero los dirigentes en mayoría eran ashkenazíes. Me demandaron con insistencia a que sea miembro del comité ejecutivo. En primero había refusado porque no tenía tiempo, pero cuando decidí de salir a la pensión, mi candidatura fue votada a la unanimidad, Bravo. lo que me dio la fuerza de ocuparme de ella de cerca. Ser el representante de 5,000 judíos socialmente y materialmente fuerte me metió debajo de un cargo muy grande. Imaginaos, grandes comerciantes, grandes grandes todos judíos vivían en Geneva. La mayoría vivían en Geneva. Y ocuparnos de ellos no era fácil, porque cada uno tenía su chica pujenta. Día de Shabbat de mañana, de que la tefilá se va a decir a 7:15 y no a las 8:15 porque los señores querían dormir una hora más. Tú, presidente de esta comunidad, métete a mi lugar y respóndeles cuál lo que hacer. En fin, para decirte, Dos de Dios, tres Kehilot, ¿no? Se dice. justo. Cosa que lo continué fino a que decidí a hacerme aliado. Me Sí, ocupé de la comunidad y me sí. ocupaba días enteros. El mejor recuerdo fue que dejé una buena memoria en esta comunidad, y vos digo que mismo en día de hoy, después de 25 años que salí de allá, cuando visito a Genève, por ejemplo, la semana pasada estaba allá, los reencuentros con los viejos colegas y amigos son excelentes y muy calientes. Bravo, bravo. Buenos recuerdos. Llegamos a la tercera parte de tu libro, que habla sobre vuestra vida en Israel y empieza con la palabra huzur, que es tranquilidad o paz. Después de las idas y venidas en Turquía y en Europa, ¿qué fue lo que topaste en Israel que no había en los otros lugares? ¿Por qué Israel es vuestro, digamos, último puerto en el cual escogites estar? Huzur en turco quiere decir para mí tranquilidad en mi cabeza, porque huzur es un verbo muy general en turco. Ok.
Lo topí este huzur en Turquía porque primo de todo mi sueño sionista se realizó. De 16 años que pensaba venir a vivir en Israel. En Israel. Segundo, mis dos hijos se casaron y moran en mismo moshav mío con sus familias. Bravo. Todo el investimiento, como la cadena de supermercados que fundí, dieron resultados positivos. Mis investimientos son hoy dirigidos por mis dos hijos y en cerca los nietos tomarán parte. Esto, para mí y para Mimi, nos rende orosos. Aquí topé una grande banda de mis amigos Betar de Estambul que habían emigrado muchos años de mí, muchos antes años de mí. Me sentí como mi pasado, que torné a Estambul. No mancábamos de amigable en la comunidad turca de Israel. Tenemos la impresión de retornar a nuestros años de mancebés. ¿Cómo no ser contentos de vivir en Israel? Marrado todo. Marrado todo el desastre del 7 de octubre. Como todo israelí, es una grande llaga en mi corazón que con dificultad se curará. Gaza para mí debe ser limpiado del Hamas militar, malgrado que la ideología de los hermanos musulmanes continuará en los chicos meollos de los árabes del Medio Oriente. Pecado que los arrebatados que quedan ainda en vida en manos de estos barbares y el gobierno actual, a mi aviso, hoy hay en Israel una Manifestación. manifestación general. Cale que haga, que continúe sin falta a decir todo lo que es necesario para salvarnos. Digo que este es mi grande preocupación a mi edad avanzada hoy de 90 años. Bueno, sí, es una situación muy difícil. No pensaba que íbamos a mencionarla, además sí, es una cuestión que tiene que ser resolvida. Quería te hacer más unas cuantas preguntas. Uno de vuestros proyectos más grandes y más queridos en Israel es el Instituto para el Estudio del Ladino, que lleva tu nombre, en la Universidad de Bar Ilan. Contamos cómo nació esta idea y cuál es vuestra visión para el futuro de esta lengua y la cultura judeo-española que tanto amamos todos los que están aquí con certeza. Por favor. En la añada 1980, decidí de establecer una fundación en Israel con la cual mi buto era de hacer adelantar estudiantes sefaradíes, miembros de familias ladino hablantes en las universidades israelianas. Después de haber esperado bastante tiempo, gracias a mis relaciones con los miembros Jerutnik que habían tomado el poder en la Knesset, ella fue creada. No fue fácil, ¿eh? Me parece que aquel tiempo fui uno de los pocos turcanos que fundaron semejante institución en Israel. Ella fue nombrada Fundación Yehoshua Salti, la cual empezó a dar becas a los estudiantes desde el año 1983. Durante 44 años, cientos de estudiantes recibieron ayuda material. Hoy me considero honroso de ver abogados, ingenieros, doctores de medicina, profesores de universidad, sociólogos y más ser alumnos de esta fundación. De los 9 miembros de su comité ejecutivo actual, los 4 son viejos estudiantes que rehuyeron en la vida y que ayudan a que esta institución sea viva.
Para mí, crear la fundación era un estudio de mancebés. Las dificultades materiales que tuve durante mis estudios universitarios me habían tanto marcado que me dije de mí para mí, si un día arribas en tu existencia a tener los remedios financieros, no manques de ayudar a estudiantes en estrechura. Gracias a la fundación conocí al profesor Shmuel Rafael, actual director del Instituto Salte en la Universidad Bar-Ilan. El cual recibió una beca tuya. ¿Sí? En aquella época. Sí, te lo voy a explicar. Perdón. Shmuel fue alumni de la fundación durante sus estudios que miraba a desarrollar los estudios sefaradíes en la Universidad Bar-Ilan. En un encuentro en 2001, con él decidimos de establecer una cátedra en la Facultad de los Estudios Judíos en la Universidad Bar-Ilan. Me tomó un año de negociaciones con la administración de la universidad para establecerla, porque mi condición era que como la Fundación Salti va a dar el apoyo económico a la cátedra, ella deberá ser controlada por el comité de la fundación. Eso fue una cosa excepcional que la universidad solo a mí me achetó, no a ningún otro donador. Condición que fue achetada. Así fue que en el año 2003 el Centro Selim Naimé Salti por los estudios del ladino fue creado. Este centro en 20 años formó muchos maestros y doctores, presente tú enfrente de mí, ¿Verdad? el cual se desarrolló muy presto. Vino el tiempo de tomar decisión que fue tomada con la dirección de la universidad para transformar el centro en instituto, el cual hoy es único al nivel israeliano y mismo mundial. Corríjame si esto no estoy diciendo la verdad. Sin duda. Su equipo enseñante, por la mayoría, son elementos excepcionales y casi únicos en el país. Los saludo de alta estima y de corazón. Su biblioteca, con cerca de 5,000 volúmenes, es la tercera más grande biblioteca de libros y publicaciones en ladino de Israel. Que no manquen, muchos son los que nos legaron, nos dieron sus libros y publicaciones, sus libros manuscritos que forman una grande colección de libros al servicio de los estudiantes y de los que hacen investigaciones. Diré mis sentimientos sobre el ladino, ¿eso es lo que quieres? ¿Sí? Por favor. Nuestra lengua que representa el recuerdo de la España lejana, donde nosotros sefaradíes habíamos vivido, la lengua vendrá el día que no será más usada. Es normal con el nacionalismo que empezó a la fin del 19 siglo, cada nación prefiera tener su lengua materna única. Hoy el hebreo reemplaza el ladino en las casas de la tercera generación nacida en Sion. A mis nietos, a mis bisnietos, va a ser muy difícil de empezarlos. Es normal que no se hablará como lengua de cada día, pero esto no será pretexto para olvidarla y no interesarse a su literatura, a su música y a su historia. Es por modesto que el instituto vive y Bravo. está. Tanto que ella es amada, se topará sefaradís que se ocuparán para tenerla viva y esto va a ser en mayoría solo en Israel. Ya te lo dije, ahora Merci. me van a echar piedras de otros No se países. puede. Por el Zoom no se puede. No, chugarolo. Y
te quería hacer, antes de escaparnos, quería hacer una otra pregunta, que es, vuestro libro se escapa con un son sus, última palabra, se dice, para que la diriges a tu familia. Y hoy, delante de toda la gente que nos está escuchando, si tuvieras que dar un solo consejo a las generaciones nuevas, basado en toda vuestra rica experiencia de vida, ¿cuál sería este consejo o esta lección de vida? Mira, hombre, lo que conseguí a mis hijos y nietos se puede repetir para toda la futura humanidad. Bravo. Vos dizer, hay dos, tres, cuatro, cinco cosas. Siempre mirad de ser atados unos con los otros y especialmente entre hermanos. ¿Cuáles ser atados? Porfía de escoger en vuestra vida, estoy traduciendo, Ujú. tres cosas con delicadeza. Vuestra o vuestro compañero o compañera, vuestra profesión y vuestros amigos. Ser consciente en vuestros actos. Vivir una vida sana y simple, en mostrando siempre querencia a vuestro alrededor. Tener una actitud de calidad, no mirar de engañarse en frente de sonrisas hipócritas y así sentirse superior. Ser justo y honesto en la comunidad en la cual vivís. No hagáis esperar a la gente sin razón. Ven a mañana, ven al otro día, te va a responder, no te va a responder. No miráis de hacer daño a lo que vos fue confiado. Si vos confiaron dinero, si vos confiaron una llave, no cale que hagáis ningún daño a esto. Y no miréis de insistir sin razón, que os parece que siempre debéis de tener razón. En fin, diré, la vida que entiendo yo es que se entiende, es basada sobre el pasado, mas se vive en los días presentes. Ujú. Voilà, te dije todo. Bravo. La verdad es que con esto nos acercamos al fin de nuestro encuentro y justo es de decir que en una conversación de una hora es imposible de abarcar toda la riqueza y la hondura de una vida entera como está contada en este libro tan especial. Toquimos solo en algunas de las estaciones principales, pero el libro está lleno de muchas más anécdotas, detalles, lecciones interesantes y de sabiduría de vida que no pudimos alcanzar hoy. Querido Saltí, en nombre de todos los que nos miran, vos quiero agradecer mucho por vuestro tiempo y por partajar con nosotros esta tan hermosa y rica historia. Vuestro libro es en verdad un regalo muy precioso para las generaciones futuras y mismo presentes, claro. Y más una vez, muchas gracias por esta conversación tan preciosa y merci Liliana y Marcelo y Zamir por más un encuentro tan interesante. ¿Puedo ayudar una cosa antes de escapar? Por Este favor. libro, Claro. este libro ¿Quién no te es va a decir que vendido. no a ti, Pasha? ¿Eh? ¿Perdón? ¿Quién te va a decir que no a ti, Pasha? Barminam, Barminam. Ya me tomo, bravo. Oye, este libro no es vendido. Este libro, el que quiera, que sabe meldar en turco, que quiera meldarlo, que se adrese a la Fundación Salti en Israel. Los adresos se topan en el internet, que dé sus adresos y miraremos de enviarles el libro free of charge, ¿cómo se dice? Gratuitamente. Gratis, De gratis. baldes, de baldes. De baldes, gratis, bravo. Bueno, yo quiero decir, como dijo Dov, merci mucho, Selim, por venir a nuestro encuentro, por contarnos en curto todo esto, que seguro nos da mucho placer de sentirte, ahora queremos saber más y más
meldar lo del libro y como, bueno, ahora vamos a meldar los mensajes porque algo de esto también se dice ahí. Dov, merci mucho, mucho porque mostrujiste este sujeto y seguro que es una historia de vida que nos da mucho coraje de conocer y nos da mucho también ánimo de que cuántas cosas que podemos continuar a hacer con este ejemplo de vida, ¿no? De pushar por nuestra lengua, por nuestra cultura, por nuestros hermanos, por nuestro Estado de Israel y es un ejemplo de vida, Selim, que debemos de tomar todos, este modo de hacer cosas y más y más. Merci a los dos. Y ahora vos demandaré de qué estás, Américo, aquí como sos. Zamir, nuestro joven hablante de judío, nos va a colaborar en los encuentros de Al-Hal y nos va a mandar los mensajes y saludos que vosotros escribís en nuestro chat. Así que venido en buena hora, Zamir. Esta es la Claro. primera vez, ama, queremos que haya muchas y más de estas. Merci al señor Salti por el encuentro, que me pareció muy bueno y tiene muchas buenas lecciones para todos nosotros. Y yo que soy joven, ¿no? Tengo ainda de empezar la vida. Bueno, el primer mensaje dice, Nizim Ashkenazi, muchas gracias al profesor Selim Salti y Dov Cohen de Kiryat Motzkin. Luego, Nelson Adrián Toro Quintero dice, Shalom, hermanas y hermanos, que topes todo bueno. Y Jay Koenig dice, el profesor Timosa mostró una foto de su boda en la sinagoga del Faris en 1958. Mi padre y madre se casaron en la misma sinagoga en 1951. En Facebook, Gloria Pinto manda un saludo y René Martín dice, qué placer de oír la historia de la vida de Selim y de su familia. El hermano de Selim, Itzhak Salti, era amigo de mi tío Nisonatan de Kuzgunjuk. Selim y Mimi y yo nos conocimos durante las conferencias de judeo español en Londres, René de Gran Bretaña. Luego, Rachel Bornik dice, en primeros saludos y gracias a Dov y Selim por esta interesante historia. Según entendí, es que en el mismo tiempo que estabas en Europa, ainda tenían fábrica en Turquía, ¿no? Sí, Shalom a todos, muy interesante encuentro, es un placer estar aquí como siempre, dice Silvia de Israel. Em, Luego, Adrián Toruna demanda que si piensas trasladar el libro al judaísmo o al castellano, para que los que no hablamos turcano lo podamos meldar en judaísmo. y AI, inteligencia artificial, hoy lo traduce en 24 horas. Mucho Rachel menos Barnick, horas, Selim. En algunos minutos ya está pronto. Yo diré 24 horas porque Para, es largo. para calmar. Hay de hacerlo Rash- a poco si es largo, por esto. Sí. Rachel dice, Rachel Barnick dice, sería bueno si vemos las fotos de nuevo con cada una explicada de Selim. Gloria Asher dice, bravo Selim, que hablates de los arrebatados. Gracias a ti, Ado, por partillar y discutir tu vida especial. Y mismo tiempo me parece tan conocida como la experiencia de tantos otros judíos. Es un placer conocerte más. Nos encontramos curto en Israel, gracias a Matilda Cohen Serrano de Bendicha Memoria. Y dice también que estos consejos de Selim la cuadran al Pirkei Avot, y ya es la herencia judía. Y Nelson de nuevo dice, gracias al señor Selim Salti por su grande labor comercial, intelectual y por de los medios para conservar la lengua y cultura sefaradí. Y Brian Kirsten dice, merci mucho y felicitaciones. Joseph Mark dice, merci mucho a todos por el encuentro agradable e interesante. Merci al profe Salti por un cuento de la vida interesante y merci al doctor Dova Cohen por la guía de este encuentro. Shelly Sweat también dice, merci mucho, Mr. Salti, por los consejos tan importantes, sano que estés y continúas a gozar de la institución. Y
Dice muy interesante, Mr. Salty. Quiero meldar el living en turco. Solo dice muchas gracias por la invitación a escuchar tan maravillosa plática. Ojalá. Está en castellano. Inshallah, ¿lo puedes traducir si te Inshallah pueda sale? yo seguir participando. Soy de México, entre un poco tarde y dice Shula Shrem de México. Maravilla de encuentro, muchas gracias de Miriam. Y que el Abba Tzadik nos tenga sanos y recios, libres de males y jasinuras y de Ainara. Que muchos años de vida nos sean añadidos, caminos de leche y miel, que los malajines los acompañen al ver Shalom, dice Nelson Adrián. Bravo, bravo Bilbilico. Este es el Bravo, nombre que Samir. toma Samir, es nuestro Bilbilico. ¿Qué vos pareció esta medadura? Bueno, merci mucho. Esta es la primera vez. Ya vamos a tener más de nuestro Bilbilico. Merci mucho, Dov, y merci mucho, mucho, Selim. Ya quiero ir a darte un abrazo grande, grande en persona. Selimico, querido, que siempre nos haces pasear y comer. Bueno, un beso grande a Mimi, un abrazo, que ella es la balabaya de la casa. Sabemos que está un poquitico jazínica, quebradica, ama, ya va a estar bueno todo en curto. Así que le mandas un beso, un abrazo de Marcelo y de mí. Y bueno, nos vamos a escapar este encuentro, voy a partillar el ecrán como cada semana y vos contaré lo que va a venir. 24 de agosto, en un nuevo encuentro, tenemos visita de la Federación Sefaradí de Palm Beach. Está organizado por los Shadarim. Su balabay será Brian Kirchen y su musafir será Robert Altabet. Así que esperamos a sentir sobre la Federación Sefaradí de Palm Beach y sus hechos. Como cada semana vos encorajo a conocer más actividades y más sobre los encuentros. Aquí en el ecrán vos queda la información justa para conseguirlo. Si querés mirar este programa otra una vez y las fotos que fuimos mostrando y otros programas, vos encorajo a entrar en youtube.com/sefarad y ahí los vas a topar. Si vos querés dar un dono, una colaboración para nuestros encuentros, sefarad.com/encuentros es el lugar. Y como cada semana vos suetamos semana buena semana que nos dio paz para Israel y para todo el mundo. Un día de Al-Had muy hermoso con nuestro Balabay y nuestro Musafir y nuestros amigos aquí meldando los mensajes. Vos rengracio a todos los que vinites por primera vez, vinidos en Bonora, y los que vinís cada semana, vos quiero aquí otra una vez cada semana también. Al vernos. Muchas gracias. Maravilloso encuentro. Otra vez ha presentado este día de Al-Had. Muchas gracias. Todo muy hermoso. Nada buena. Un saludo grande, Selim y Dov. Estuviste muy interesante. Semanada buena y dulce. Nuestro amigo, encomendando tu libro, Selim. nuestro amigo Samir, melda excelente en judaísmo.